Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, es totalmente oficial. Nathan Ordaz es elegible para jugar con El Salvador. Desde ya les digo que vamos a hacer un análisis acerca de lo que puede aportar el jugador del LAFC a la selecta. Si ustedes tienen algo más que agregar, pueden hacerlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Lo primero que hay que hacer es presentar la noticia oficial, y es que el día de ayer, 28 de octubre del 2024, se ha hecho oficial que Nathan Ordaz es, entre comillas, el nuevo fichaje de la selecta. Digo fichaje por darle un nombre un poco popular o globalizado, pero realmente lo que pasó es que la FIFA confirmó a la FESFUT que el jugador del LAFC puede representar a El Salvador a nivel internacional. Como se había dicho ya hace unas cuantas semanas, se había iniciado el proceso para que Nathan pudiese jugar con El Salvador. En este caso lo que se tiene que hacer es enviar una carta a FIFA en la cual va firmada obviamente por el jugador, en la que acepta dejar de representar a la selección con la que estaba antes, en su caso es México, y acepta el jugar con la nueva federación, que en este caso es El Salvador. Previo a tener la confirmación de esta carta, el pasado 5 de septiembre, Nathan obtuvo su pasaporte en Los Ángeles, su pasaporte salvadoreño evidentemente, por lo que ya solo faltaba esta confirmación de FIFA. Una vez se ha tenido ayer, ya es oficialmente elegible para jugar con El Salvador en cualquiera de sus categorías, evidentemente enfocado a la selección mayor. Recordemos que ya había jugado contra Bonaire, pero al no ser un partido amistoso oficial de clase A, entonces no contaba ni como un error, por ejemplo, que se le pudiese castigar a El Salvador porque Nathan jugase ese partido, ni tampoco significaba que ya estaba comprometido con El Salvador. Simplemente es una forma un poco fea de decirlo, pero es una chonguenga al buen sentido, obviamente tomándoselo con exigencia de un partido internacional, pero entendiendo que había ciertas restricciones que no aplicaban para ese encuentro. Ahora que ya lo tenemos, creo que hay que ver cómo recibimos a Nathan Ordaz, porque lo más seguro es que, por lo menos en mi pensar, Nathan estará para la convocatoria de noviembre. Ante eso yo creo que ya podemos especular qué es lo que nos vamos a encontrar de Nathan Ordaz, cómo llega a este punto de la temporada. Pues bueno, su 2024 ha sido un tanto particular porque ha estado mezclando entre el primer equipo de la MLS del LAFC y el equipo de MLS Next Pro, que es el LAFC 2. Esto porque ya sabemos que el conjunto angelino es uno de los equipos que mejor rotación tiene en el ataque. Tienen muchísimos jugadores como David Martínez, Olivier Giroud, el fichaje de Carlos Vela antes de que cerrara la fase regular, entre otros. Entonces, ganarse un puesto, hacerse un hueco en la primera plantilla es bastante difícil. Nathan lo ha logrado, pero con poco minutaje. De hecho, a lo largo de esta temporada ha jugado 22 partidos con el primer equipo, acumulando 471 minutos aproximadamente, un gol y 2 asistencias. Aparte de jugar MLS, participó en la Leagues Cup y en la US Open Cup, trofeo que al final terminaría ganando el conjunto angelino y que es el primero de los títulos que ha alzado en este 2024, todavía con opción de ganar la MLS, en donde están en playoffs, y ya ganaron el primer partido, por cierto, contra Vancouver Whitecaps de la primera ronda eliminatoria. En MLS Next Pro con LAFC 2, Nathan jugó 8 partidos, lo que pasa es que tuvo mucha mayor importancia, obviamente venía del primer equipo, ya tenía rodaje en la máxima división de los Estados Unidos, entonces se le dio un papel más relevante. 8 partidos, 613 minutos, 2 goles y 4 asistencias. El equipo clasificó a los playoffs. Ya a partir de ahí Nathan se ha quedado con la primera plantilla. El equipo de MLS Next Pro cayó en la primera ronda eliminatoria de playoffs, pero ya digo que Nathan también hizo su contribución para que pudiesen clasificar a esta instancia. Si lo llevamos todo unido, podemos ver que son 30 partidos, un poquito más de 1000 minutos en la temporada, 3 goles y 6 asistencias. Eso quiere decir 9 intervenciones directas a gol. Son números, es verdad, que quizás no serán súper espectaculares, pero hay que entender que a sus 20 años Nathan se está haciendo de un puesto en el LAFC en una de las plantillas más competitivas de toda la liga.
Entonces hay que darle valor a lo que ha jugado y evidentemente también de las figuras de las que estás aprendiendo, porque tienes a campeones del mundo como Olivier Giroud o como el mismo Hugo Lloris, de los cuales estás absorbiendo conocimiento y aprendizaje constantemente, y esto también le da un valor agregado a la carrera ahora mismo para Nathan Ordaz. ¿Cuál ha sido su trayectoria si lo vemos a nivel general? Bueno, Nathan evidentemente comenzó en las categorías inferiores del LAFC, en donde estuvo jugando pues en los equipos sub-15, sub-17, etcétera, etcétera, quemando etapas de manera natural. Ahora bien, su primer contacto con el fútbol profesional es con las Vegas Lights, porque en ese momento no existía la MLS Next Pro como contexto de liga profesional en Estados Unidos, de una especie de reserva, por darle la equivalencia a lo que es el fútbol salvadoreño. Entonces él empieza en las Vegas Lights, en la segunda división de los Estados Unidos, en USL, juega 17 partidos, empieza a tener ese contacto con el fútbol profesional. De hecho, si no mal recuerdo, llega a coincidir con jugadores como Tomás Romero, por ejemplo, como Alexander Romero también, quien fue compañero suyo en El Salvador Sub-20, y con algún que otro jugador más. Ahí sí ya dudo, pero creo que habrán sido compañeros de Rafael Tejada también en algún momento. Pero bueno, el tema es que aquí empieza, ya con la creación de la MLS Next Pro y Nathan teniendo un poquito más de rodaje a sus espaldas. Nathan juega entre el primer equipo y el segundo, sobre todo enfocado en el primer equipo. Ya esta temporada es donde ha mezclado un poquito más, pero digamos que en ese MLS Next Pro MLS es donde se ha movido en los últimos 2 años. Durante ese tiempo, Nathan fue convocado a la selección sub-20 de El Salvador, en donde llegó a jugar la Dallas Cup de la mano de Gerson Pérez, quedando subcampeón del torneo, únicamente perdiendo contra la selección sub-20 de Panamá en ese proceso, pero que dejó muy buenos detalles, muy buenas sensaciones, y lastimosamente cuando llega el momento de jugar el premundial de esa categoría en el año 2022, ya había una cierta interferencia tanto de México como Estados Unidos, que lo pusieron en su convocatoria preliminar, ambos seleccionados para ese premundial. Ninguno de los dos lo convocó en la lista final, y lo único que pasó es que en el buen salvadoreño fregaron a El Salvador porque se quedaron sin una opción. O sea, a Gerson Pérez lo dejaron sin uno de los extremos. Obviamente esto también permitió ver a Mayer Gil, a Ronnie Arévalo, a Hamilton Benítez y a Javier Mariona. Al final, de un problema hay que sacar una oportunidad, pero es verdad que nos quedamos sin ver a Nathan Ordaz. Posteriormente, ya este año 2024, ha debutado contra la selección de Bonaire de manera no oficial, pero sí ya vistió por 90 minutos la camiseta de El Salvador. Ahora sí ya podrá hacerlo, digamos, de manera formal y representando a la selección de aquí a lo que viene en su carrera. Profesionalmente hablando, ha jugado 82 partidos, tiene 7 goles y 8 asistencias, tiene 20 años. Y ya tener 82 partidos, sumado también el juego contra El Salvador, aunque no es oficial, pero lo tomamos en cuenta, 82 partidos a nivel profesional a los 20 años no está nada mal. Es decir, que es verdad que todavía es un jugador por crecer, por proyectarse, pero no es un jugador necesariamente que está tan verde como otros que han pasado más jóvenes en la selección nacional. Ahora bien, ¿tiene encaje en el sistema de David Doniga? Para mí hay 2 posiciones en las que Nathan Ordaz puede desenvolverse muy bien. Luego, obviamente, los matices de la estructura permitirán que Nathan se mueva por un lado o por otro. Pero para mí el encaje más claro es como segundo delantero, es decir, como pareja de 9. Pero a mí, por ejemplo, me gusta más con un 9 que sea más potente, ¿sabes? Si Steven Vázquez se recupera o si Isaac Esquivel regresa a la selección. Un 9 que pueda pivotar, un 9 que pueda generar prolongaciones, donde los desmarques de Nathan Ordaz sean agresivos. Por ejemplo, si recuerdan el gol que Francis Castillo le hace a San Vicente para ganar el primer partido, esos desmarques agresivos, ese ir al espacio, es algo que te puede aportar Nathan Ordaz perfectamente, y que, a diferencia del jugador del Cádiz, que evidentemente está dando sus primeros pasitos en el plano profesional, Nathan ya tiene un poquito más de experiencia, y así es como han llegado la mayoría de sus goles con el LAFC. Y luego caer a banda, o sea, es un jugador muy versátil que no necesariamente tienes que centralizarlo. Obviamente, al ser un talentoso, un diferencial, pues busca estar lo más cerca posible de la portería, pero perfectamente te va por banda. Te encara y no es un regateador, pero sí aprovecha sus condiciones físicas para cambiar de ritmo, para hacer un par de toques y salir con la pelota hacia adelante. O sea, no te va a sacar una bicicleta, una ruleta necesariamente, pero sí va a aprovechar esa galopada que tiene para tratar de sacarte ventaja. Incluso para mí, por lo menos, el
ese aspecto que tiene asociativo de dar un pase, salir corriendo, ¿no? Y ya sacarte un par de metros de ganancia para él. Y luego como media punta, porque tiene una conducción interior que es muy buena, y creo que incluso en el plano internacional se dice que no hay desparpajo que valga más en el fútbol que el que se hace en el interior, porque es el que empieza a desacomodar mucho la defensa. Cuando tú regateas por el exterior, ok, dejas a un hombre en el camino, pero todo el demás bloque hasta cierto punto queda igual. En cambio, cuando tú vas desbaratando el bloque defensivo desde el interior, desde el centro, hay jugadores que tienen que llegar a hacer la cobertura, y ahí vas rompiendo un poquito más al rival. Nathan te puede entregar eso, y también la llegada desde segunda línea. Aquí me parece importante tener esto de un jugador que amenace la frontal, que constantemente sea una opción para rematar desde segunda línea, llegar un poquito de sorpresa, y bueno, que te puede ofrecer en ese sentido números para la selección. Ahora bien, y creo que con esto podemos ir cerrando, ¿soluciona problemas en la selecta? Lo primero es que vuelve a subir la rotación ofensiva. Lo digo porque no está Emerson Mauricio, no está Steven Vázquez, los Gil evidentemente no van a estar en la siguiente fecha FIFA. Entonces, te ibas quedando agotados las opciones de los delanteros, y yo creo que aquí tener a Nathan Ordaz es un pequeño respiro. Obviamente no es que sea bueno sustituir a 1 por 4, pero ganas uno más de los que tenías antes de esta anterior fecha FIFA. Entonces creo que por lo menos en cuanto a número de opciones, ya le da al profesor David Doniga un chance más para pensar cómo ajustar el ataque según lo que quiere para la fecha FIFA de noviembre. Perfil complementario a un delantero de buscar duelos. Y esto lo digo porque el profesor David Doniga siempre, o por lo menos desde que está acá, se nota que ha querido un jugador que sea más de bajar la pelota, de descargas, de prolongar, o sea, un jugador que sea un obrero para el resto del equipo. Y el otro delantero tiene que ser complementario para que sus movimientos aprovechen las descargas del otro jugador. Y aquí creo que Nathan Ordaz puede ser excelente para ese plano. Y luego aportar un punto más de gol. Yo sé que si volvemos a las estadísticas y vemos 82 partidos, 7 goles, 8 asistencias, es muy poquito, ok, pero la mayoría de esas las ha conseguido en esta temporada, donde empieza a reventar. Ya en categorías inferiores del LAFC era un goleador muy nato. Obviamente dar el salto al plano profesional siempre cuesta un poquito más, y te das cuenta de que hay muchos aspectos más que tienes que valorar, pero ahora que Nathan está empezando a volverse un productor, a demostrar que tiene las cualidades para ser un productor, pues yo creo que al azul y blanco le dará eso. Y se vienen 2 partidos muy importantes para clasificar a Copa Oro, pero también creo que los rivales que te pueden permitir empezar a meterte en el ambiente, a sentirte con mayor sinergia, y que Nathan pueda ser importante de aquí en adelante para la selección nacional. Este es el análisis de Nathan Ordaz, ahora que ya es jugador de la selecta oficialmente. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana volvemos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.